La importancia de la educación financiera en tiempos de pandemia. Hola, soy Pepe Cruz del programa Soleste View. El día de hoy tenemos como invitado a un empresario chapaneco que se ha destacado en el ámbito de los negocios, originario de Tuxtla Gutiérrez. Él es consultor empresarial con presencia en más de 20 ciudades del país. Es un empresario que cuenta con franquicias como Carl's Jr., Subway y negocios en diversos ámbitos. Además, tiene el estudio de un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, así como la maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad, y cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y además ha estudiado un diplomado en Dirección de Empresas de Participación y Economía Social por la Universidad Complutense de Madrid. Con nosotros tendremos a Manuel Sobrino Durán, quien es un joven empresario que ha incursionado en el mundo de los negocios y nos va a hablar sobre un importante tema que es necesario en estas épocas que estamos viviendo, que es la educación financiera. Adelante y bienvenido. En estos tiempos de pandemia, la educación juega un papel relevante para los jóvenes. Y el tema que vamos a ver hoy, el objetivo de nuestra plática, que es la importancia de la educación financiera en tiempos de pandemia, pues juega un papel trascendental para los jóvenes que están en la vida profesional a través de esta pandemia y aquellos que están naciendo en esta. Poco después de 1994, y ya para entrar un poquito más en materia, al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1996 salí de la universidad y salí de la preparatoria y me incorporé a la universidad. En esos tiempos estábamos viviendo tiempos difíciles en el país, en materia económica, política y social. Terminaba el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari e iniciaba el sexenio del expresidente Cedillo Ponce de León. Y en los primeros días de este sexenio se dio una crisis económica, una devaluación de nuestro peso, pero previo a esto, que se dio en diciembre del 94, también a inicios de este mismo año, estallaba un movimiento zapatista en el estado de Chiapas y vivíamos tiempos muy difíciles. Se viene una devaluación de nuestra moneda, se le quitan 3 ceros al peso mexicano y nuestro gobierno solicita una línea de crédito con los Estados Unidos por más de 20,000 millones de dólares para hacerle frente a los problemas que tenían las empresas, tratar de rescatarlas y tratar de cumplir con las obligaciones que tenía también el gobierno con sus acreedores. Sumado a esta situación, pues se nos atraviesa, termina la era industrial, que se da desde 1500 hasta 1989. En 1989, con el surgimiento de la WWW, que fue el World Wide Web, o la banda ancha mundial, mejor conocida como el Internet, pues entramos a una era importantísima que estamos viviendo actualmente, que es la era de la información. Y sumado a lo de la crisis económica, pues muchas familias, en muchos casos, se la vieron muy difícil en temas financieros. En otros, perdieron sus autos, casas, negocios, perdieron todo, en el peor de los casos. Y se preveía que a lo mejor pudiera ser el inicio de la desaparición de la clase media. La clase media que estaba acostumbrada a tener comodidades y privilegios, con esta devaluación que se da en 1994, pues entra en un espejismo financiero y muchas familias que, como lo comenté, lo pierden todo. Muchos negocios que habían contraído deudas en dólares, pues empiezan a tener graves problemas financieros. Empieza a haber una etapa de despidos masivos en todo el país y muchas familias mexicanas se vieron en la necesidad de poner a sus hijos a trabajar. Muchos jóvenes
dejaron de ir a las universidades y otros muchos más tuvieron que cumplir con ir, pero tener que trabajar. Me encuentro con un libro de un autor que es muy controvertido, que se llama Robert Kiyosaki. Robert, con quien tuve la oportunidad y quien es mi mentor financiero de cenar el año pasado en la Ciudad de México, en el centro Banamex, pues él siempre dice que hay 3 tipos de educación financiera. Pues el contexto es pues que muchas personas han perdido sus empleos, que no tienen un hogar en donde vivir, que no tienen negocios. El gobierno cada vez, los gobiernos a nivel mundial, y esto incluye al gobierno de México, técnicamente se encuentran en muchos casos en bancarrota, un sistema de salud en crisis. Los gobiernos están imprimiendo más dinero cada vez más, un dinero fiat, un dinero por decreto, un dinero falso, y que está en manos de reducidos grupos, básicamente los grupos ricos de este país. Y las clases medias y las clases bajas cada vez se vuelven más pobres. Los precios suben y el poder adquisitivo de nuestra moneda cada vez se pierde más. Este es el contexto hoy, antes de la prepandemia, y con la pandemia esto se viene a recrudecer más. Ustedes saben que, bueno, 5 trimestres consecutivos en pérdida económica en nuestro país. Ahora ya en el 2020 seguimos esa tendencia trimestre tras trimestre. Y bueno, y esto es lo que hoy nos lleva a pensar que todos nos tenemos que preparar cada vez más. Y aquí quiero comentarles del tema de la educación financiera, que yo la distingo de 2 tipos de educación que son las que nos dan a todos en el sistema tradicional. Por un lado, pues la educación académica. ¿En qué podemos diferenciar la educación académica de la profesional? Bueno, pues que básicamente la académica te enseñan a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y esta pues es la que todos hasta la preparatoria hemos tomado. Luego viene la educación profesional, que pues es la que nos enseñan en la gran industria de profesionistas, en donde salimos ingenieros, abogados, arquitectos, doctores. Muchos de estos profesionistas, cabe señalar, y por eso hago esta distinción del tipo de educación, se la han visto muy difícil en el tema financiero, a pesar de ser gente muy brillante. Yo conozco gente muy brillante que tiene todas las credenciales académicas pues para obtener el éxito financiero, pero hoy, por la situación que estamos pasando, o antes, se la han visto de manera muy difícil. Y esto por una simple y sencilla razón. No tienen educación financiera. Porque la educación financiera no se enseña en las escuelas, tristemente. Nos enseñan pues a trabajar para otros, porque el sistema educativo está hecho, y perdón que lo diga, y a lo mejor va a ser controvertido el comentario, pero está hecho por los que nos gobiernan y por los que tienen el capital más fuerte económico en nuestro país, los ricos. Y no quieren que sepamos lo que hoy yo les voy a explicar, que es la importancia que tiene y el poder que tiene en nuestras vidas el tener educación financiera y con esto inteligencia financiera. Con esto no estoy diciendo que dejen los jóvenes de estudiar, porque a lo mejor me están viendo algún joven a través de esta herramienta o me va a ver en los próximos días y me va a decir, oye, pues entonces tengo que dejar de estudiar porque si no me sirve la educación académica y profesional, pues tengo que emigrar. No, todo lo contrario, hoy más que nunca tenemos que educarnos por la situación del coronavirus. Pero sí, lo que es importante es hacerles ver a estos jóvenes que tienen que buscar educación donde les enseñen educación que sea vigente, de calidad, y que no sea una reliquia o que no sean consejos del pasado. ¿Y por qué digo esto? Los grandes multimillonarios de diversas épocas de la humanidad, como ahorita los que nos estamos proyectando, como Ray Kroc, Steve Jobs, David Sanders, Bill Gates, ninguno de ellos terminó la universidad. Casualmente, ninguno de ellos termina la universidad y son o fueron en su época multimillonarios. Por ejemplo, el tema de David Sanders, el coronel Sanders, como lo conocen muchos, en 1930 estaba en bancarrota, pone un negocio de pollos y en 1950 crea Kentucky Fried Chicken, que ahí hay un error, es fried de frito, de pollo frito, en la presentación, les pido una disculpa. Y bueno, y aquí el coronel Sanders, a pesar de tener 60 años, murió siendo multimillonario y no terminó la preparatoria.
Y por eso quiero dar paso a esta explicación que a mí me sirvió muchísimo de Robert Kiyosaki, que algunos dicen que es un fantoche, porque ha ido en contra de los conceptos que los financieros en la ciencia y en la disciplina de las finanzas nos enseñan en las escuelas, que es diferenciar el activo de un pasivo y qué significa cada uno de ellos. En el caso de Robert Kiyosaki, lo que nos enseñó en sus libros, y yo lo conocí en este libro, en Sandbox, como les decía, en 2008, lo leo por primera vez, y me llamó mucho la atención que él hablaba que nuestro sistema educativo nos preparaba para trabajar duro, para tener un empleo seguro, para tener prestaciones, y que al final de nuestra vida tuviéramos que esperar a que el gobierno se hiciera cargo de nuestra vejez. Eso es lo que nos enseñan en la escuela tradicional, en la educación tradicional. Robert va en contra de esto. Robert lo que incentiva es que cada vez los jóvenes emprendan más, que no tengan miedo a perder porque es la única manera de ganar, que vayamos en contra de lo que nos enseñan en las escuelas, que equivocarse es un fracaso. Aquí Robert lo que nos dice, el poder alcanzar la libertad financiera, pues es como montar bicicleta. Y cuando hablamos de montar bicicleta, te tienes que caer 9 veces para que en la 10ª, pues puedas obtener el éxito. Así es esto también en la vida financiera, en la educación financiera. Yo quebré muchos negocios, muchísimos negocios, antes de tener los negocios que hoy tengo. Pero cuando entendí el comportamiento del dinero, que esta es la imagen que ahorita vamos a proyectar, ahí el comportamiento financiero que estamos proyectando en este diagrama, lo que nos indica es que todo en la vida es un sistema. En la vida hay un sistema educativo, hay un sistema político, hay un sistema electoral, hay un sistema solar, un orden jurídico. Así también con el dinero. El dinero es un sistema monetario que tiene un comportamiento y que si sabemos jugar las reglas del dinero, sin tener educación académica o profesional, podemos alcanzar el éxito financiero. Y en este diagrama, lo que vemos es lo que los contadores le llaman un balance financiero, o bien en la parte de arriba un estado financiero o un estado de resultados, y en la parte de abajo un balance. En la parte de arriba vemos en el diagrama que se está proyectando ahorita que en el estado financiero lo que las personas declaramos es los ingresos y los gastos. El comportamiento del dinero con los activos y los pasivos es de manera diferente, funciona de manera diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de los activos, ahora sí avanzamos, en los activos, cuando nosotros construimos un activo, lo que obtenemos es un ingreso. Si nosotros tenemos ingresos y nuestro gasto lo mandamos a la acción de activos, estos activos tienen el efecto de trabajar por nosotros y seguir generándonos cada vez más ingresos. Sin embargo, cuando hablamos de los pasivos, si hay algún contador aquí en esta plática que estamos teniendo, seguramente me va a querer matar con lo que voy a decir. Mis contadores, durante muchos años, siempre que discutimos esto, me jalan las orejas y me regañan mucho cuando hablamos de este tema. Porque muchos contadores en la hoja de balance ponen en el rubro de activos la vivienda o la casa de una persona. Todavía no avanzamos. Y esto es un error, porque la diferencia entre un activo y un pasivo es que el activo es todo aquello que nos pone dinero en nuestra bolsa. Eso es lo que nos dice la educación financiera. Y los pasivos son todo aquello que nos quita el dinero de nuestras bolsas. Es muy sencillo el concepto. Y este concepto, si lo concibimos y lo entendemos bien desde el punto de la educación financiera de Robert Kiyosaki, nos lleva a pensar, oye, ¿mi casa, la que yo vivo, es un activo? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si yo pago el predial, pago la luz, el agua, el teléfono, pago el servicio doméstico, pues me está quitando dinero del bolsillo. Entonces no es un activo, es un pasivo desde el concepto de la educación financiera. Pero esto nos lo enseñan en la escuela de manera diferente. Los contadores, en mi hoja de balance de mis negocios, me ponen mis edificios o me ponen mis departamentos o me ponen muchas cosas que me quitan dinero, me los ponen en la hoja de activos cuando no lo son. Son pasivos.
Y fíjense qué es lo que es un activo. En el lado izquierdo estamos viendo un balance, una hoja de balance de cómo se comportan los activos a través de un pensamiento de inteligencia financiera, que básicamente es la que tienen los ricos y que nos diferencia de los que son clase media y pobre. Ellos construyen negocios que generen dinero, que trabajen por ellos, sin la necesidad de que ellos vayan a trabajar a sus negocios. Construyen negocios de bienes raíces. Por ejemplo, aquí entro en la parte de la casa. Si tu casa la rentas y obtienes un ingreso, es un activo. Entonces, aquí en la parte de la educación financiera, que es como piensan los ricos o la gente que tiene inteligencia financiera y que ha alcanzado su libertad y el éxito financiero, pues ellos lo que se dedican a hacer es construir activos que le generen cada vez durante su vida más y más ingresos. Negocios, bienes raíces, commodities. ¿Qué son los commodities? Para aquellos que no sepan, los productos como el oro, la plata, el petróleo, activos en papel. ¿Qué activos en papel? Bonos, certificados de tesorería, fondos de inversión, fondos mutualistas. Y como ven en la flecha que sale de los activos, todo esto que construimos nosotros generalmente se convierte en un ingreso. Algo que no pasa con los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Esto en la hoja de balance de una persona sin inteligencia financiera, sin educación financiera, lo que vemos es que normalmente cuando salimos de las universidades y obtenemos nuestro primer empleo, lo primero que hace un joven o un matrimonio joven es ir a comprar una casa hipotecada, compra un vehículo a crédito, o bien incluso se genera muchos pasivos comprando ropa o algunos accesorios en tiendas departamentales, incluso celulares o televisión. Porque el pensamiento de la clase media y pobre es que mientras más tengas recursos materiales, pues vas en la vía correcta para lograr el éxito financiero, lo cual es totalmente falso. Porque cuando construimos una columna más grande de pasivos que de activos, lo que va a pasar es que al final de nuestra vida no va a haber dinero que nos alcance. En esta lámina vemos que la educación financiera, la educación académica y profesional, perdón, te enseña a entregar el dinero a otras personas. Y el comportamiento financiero del dinero luce, como ahorita lo vamos a ver en este esquema, en donde cuando salimos de las universidades, lo que nos dicen es siempre que paguemos nuestros impuestos. Y ojo, el hecho de que diga que paguemos menos impuestos no quiere decir que seamos evasores. Subrayo. Pero hay maneras que con la ley en la mano tú puedes pagar menos impuestos. Que esto lo saben la gente de inteligencia financiera, los ricos. Mucha clase media y pobre no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando le entregamos el dinero al gobierno para nuestro ahorro para el retiro. Los ricos y la gente que tiene inteligencia financiera no esperan que el gobierno se haga cargo de su vejez. Ellos construyen sus propios activos y construyen sus propios planes del retiro. Cuando hablamos de cómo se comporta el dinero en la clase media y baja, bueno, vemos que le entregamos el dinero también a los bancos a través del ahorro y del crédito o a instituciones de inversión. Y cuando vemos el estado financiero de una persona en el gasto, vemos que gran parte de sus ingresos se va a pago de impuestos, de deudas, de ahorros para el retiro o de créditos otorgados por instituciones bancarias, financieras o tiendas departamentales. Y el comportamiento es como lo vemos en la flecha. Todo el gasto del lado izquierdo de la clase media y pobre se va a la gente con la gente que tiene educación financiera, y eso es un ingreso. Por ejemplo, si ustedes rentan su casa, vuelvo al tema de la casa, para ustedes es un activo y esto les genera un ingreso. Para el quien la está rentando, el arrendatario, va a ser siempre un gasto. En el esquema mental de las personas, una persona que tiene inteligencia financiera nunca te va a comprar una casa en una residencia de las más ricas únicamente para vivirla, sino que también la va a hacer producir. Ese es el pensamiento general de la clase
de los ricos que tienen inteligencia financiera. Ellos se enfocan mucho a la construcción de activos, mientras que la clase media y pobre generalmente se enfocan a la parte del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros salimos de la universidad, lo primero que hacemos es, oye, buscar un empleo y buscamos que nos paguen de la mejor manera. Siempre preguntamos, ¿cuánto me vas a pagar? Y nunca preguntamos, ¿cuánto voy a aprender? Y ese es uno de los grandes errores que nos enseñan en las escuelas. El principal activo que tienen las personas es la mente. Son sus palabras. Recuerden que la palabra se hace carne. Si ustedes piensan que nunca van a poder comprar o obtener algo, definitivamente van a morirse con esa realidad. Porque la palabra se hace carne. Los ricos siempre no se dicen, no puedo comprarlo, no puedo adquirirlo. Lo que te dicen es, ¿cómo puedo adquirirlo? Y eso te lo da, reitero, la inteligencia financiera. En la parte de abajo de este esquema, en 1996 hasta 2004, yo pertenecía a esta clase de personas que no conocían la educación financiera, que no tenía inteligencia financiera, y lo primero que hice al salir de la universidad es conseguirme un trabajo bien pagado, subordinado, con un horario de 9 a 9, de lunes a viernes, en lo mejor de los casos. Pero a partir del 2005, cuando ya empiezo a entender que la única manera de lograr el éxito y la libertad financiera es construyendo negocios y fortaleciendo mi columna de activos, es decir, la que está del lado derecho, que es la de las personas que tienen inteligencia financiera, empecé ya a experimentar en la creación de negocios, como franquicias, negocios familiares, también en que mis bienes raíces empezaran a producir. Por ejemplo, yo tengo una propiedad en San Cristóbal. Cuando la construí para un tema familiar. Pero desgraciadamente cuando uno no tiene inteligencia financiera, tiene dos momentos de felicidad cuando se compra o cuando se hace una cabaña, o se compra un avión, o se compra un barco, o se compra una motocicleta o un vehículo. El día que lo compra y el día que lo vende. Porque todo esto es un pasivo. Pero cuando tú haces que generen tus bienes raíces, como tus casas y departamentos, tú sigues construyendo un ingreso que es mucho superior al gasto, y eso es lo que hace que siempre tu balance salga positivo. ¿Qué otros tipos de activos son los que podemos construir? Pues los activos en papel que yo les comentaba, los bonos, certificados, fondos de inversión, fondos mutualistas, así como también pues los commodities, petróleo, oro, plata. Fíjense en este dato que les voy a dar. Del 2000 al 2010, el precio del oro, que es un precio universal a nivel mundial, creció a un 5000%. O sea, era mejor invertir en oro del 2000 al 2010 que comprarte una casa que con la apreciación de capital con el tiempo, si bien nos iba, la podías vender quizás al 50% más o al doble de lo que te costó. Pero esto, reitero, no nos lo enseñan en el sistema tradicional, nos lo enseña únicamente la educación financiera. Robert lo que nos dice es que el 90% de la población del mundo posee únicamente el 10% de la riqueza. Y esto es bien interesante. ¿Por qué si el sistema educativo, la educación tradicional es tan buena, por qué solamente el 10% del dinero que hay en el universo, o en el mundo, en el universo económico, por qué solamente está en manos del 90% de la población? Y del lado derecho vemos que el 10% de la población del mundo, de 6,000 millones de personas que hay en el planeta, poseen el 90% del dinero, que son los verdaderos multimillonarios. Vuelvo al tema, pues, en su momento, de Steve Jobs, de David Sanders, de Ray Kroc, de McDonald's. Ojalá que no me estén escuchando los franquiciatarios de Carl Jr., porque si no me van a quitar la franquicia, pero son ejemplos muy interesantes, porque es gente que no terminó la preparatoria o la universidad y que fueron multimillonarios. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta, pues ustedes yo creo que ya la tienen hasta ahorita en este momento que estamos platicando, porque tienen educación financiera. No tenían educación académica, no tenían educación profesional,
pero sí tenían educación financiera que los hizo que a Ray Kroc, después de vender licuadoras a la familia McDonald's en San Bernardino, California, se convirtiera no solamente en dueño de McDonald's, sino que hoy es uno de los hombres, o fue hasta el día de su muerte, hasta el día que se murió, porque ya falleció, hasta el día de hoy, construyó un imperio de bienes raíces en todo el mundo. En las mejores esquinas del mundo hay un McDonald's y las propiedades eran de Ray Kroc. Y este es un ejemplo del por qué, del lado izquierdo, los empleados que siempre juegan a lo seguro, porque así se los enseñaron en las universidades. Avanzamos, por favor. En este caso, el empleado tiene un idioma, como en los países. Cada quien habla un idioma, y en este cuadrante el idioma es que si no trabajas, no ganas. Son profesionales que trabajan para otros, que intercambian conocimiento y tiempo a cambio de dinero. Y en el segundo cuadrante, que es el de autoempleados, la diferencia entre el autoempleado con el empleado es que el primero no es dueño de su negocio. El autoempleado sí es dueño o propietario de pequeños establecimientos. ¿Quiénes son los autoempleados? Pues son todos aquellos que terminan en IA: pastelerías, carpinterías, tablarroquerías, carpinterías, o bien todos aquellos que hayan tenido educación profesional, como los médicos, doctores, abogados, arquitectos, ingenieros. Ellos, al igual que los del cuadrante de empleados, trabajan por dinero. Todo lo que hacen es aportar su experiencia. Si no trabajan, no ganan. Y todo lo que le entregan en tiempo y en conocimiento es a cambio de dinero. De los del lado derecho, que ya dijimos que es el 10% de la población mundial, que tienen el 90% del dinero. Imagínense una cabina de Chabelo, para aquellos que son de esa época, en donde tú te metes a la cabina y hay dinero por todos lados y empiezas a agarrar el dinero y lo más rápido posible. Pues bueno, esta gente en este universo económico es la que tiene el 90% de la cabina o del dinero. ¿Por qué? Básicamente porque son dueños de empresas, porque en las empresas tienen un sistema, como por ejemplo Carl's Jr., ahora sí le voy a hacer publicidad a mi franquicia. Carl's Jr. tiene un sistema que diariamente funciona, produce dinero y hace que crezca el negocio. Pero la diferencia de ser autoempleado, en donde tú tienes que estar en todo momento atendiendo tu negocio, porque si no trabajas, no ganas. Cuando tú eres dueño de un negocio, puede ser que no te pares en el negocio. Ese es mi caso. Yo no hago hamburguesas. Yo no hago sándwiches en Subway. Pero el sistema me permite que el negocio crezca día tras día y tengo un grupo de empleados, tengo un equipo de trabajo. Y esto también es muy importante y es lo que nos diferencia a los empresarios, a los emprendedores, a los que siempre juegan de manera individual, que son los empleados o los autoempleados. Los empleados y los autoempleados generalmente no saben construir equipos, generalmente. Pero principalmente los autoempleados, ellos son los que principalmente juegan muy individual. Los empresarios juegan con equipo. Y aquí pongo un ejemplo. No se necesita ser el más brillante, yo no lo soy, ¿eh? Yo tengo abogados, contadores, financieros, administradores en mis empresas, que son gente que pertenece al cuadrante de la E, de los empleados, que es gente exitosa en la materia profesional, que tiene las cartas académicas que mejores en el país, abogados que han trabajado, por ejemplo, en Santa Marina y Esteta, en Cheves, en KPMG, en Price, pero que trabajan para mí. Y aquí es en donde nosotros tenemos que tener una virtud, ser líderes y hablar el lenguaje de nuestro equipo de trabajo. En un equipo de trabajo van a haber ingenieros en sistemas, contadores, abogados, administradores, financieros. El líder tiene que hablar el lenguaje de todos ellos. Y este es mi caso. Y no quiere decir que yo conozca de todos los temas. Hablo y me sé comunicar con ellos. Y esto hace que la empresa
crezca en todo momento. Y los inversionistas, que bueno, yo todavía no estoy en ese cuadrante y algún día pienso estarlo, pero los inversionistas son aquellos que ya tienen una gran inteligencia financiera, que llevan muchos años practicando y obteniendo información y educación financiera. Con dinero ganan más dinero. Los inversionistas, a través de la inteligencia financiera, con su dinero, ganan más dinero. ¿Cómo lo hacen? Esa es la pregunta. Ellos no compran franquicias, son expertos en dinero, que con su dinero hacen más dinero, que tienen inteligencia financiera y que con su inteligencia financiera ellos no construyen negocios, ellos no compran franquicias, sino lo que hacen es detectan gente que haya creado modelos económicos o unidades de negocio exitosas y invierten en las empresas. Hay muchos instrumentos, los financieros lo han de saber mejor que yo no soy financiero, reitero, soy abogado, pero por ejemplo a través del private equity o a través del crowdfunding, tú puedes encontrar muchas empresas que tienen un futuro financiero prometedor dentro de algún sector económico y puedes invertir. Y a cambio de ello, pues te dan acciones o rendimientos de la empresa. Estos son los inversionistas, pero ellos no van a trabajar en la empresa. Nosotros tenemos que lograr que los jóvenes y nosotros mismos, nunca es tarde para la libertad y el éxito financiero. Esto es bien importante. Por eso mencionaba yo a David Sanders de Kentucky Fried Chicken. Él obtuvo su libertad financiera a los 70 años. A los 50 estaba quebrado. Muchas veces aquí en México nos enseñan que la edad productiva es de 30 a 40 años. Porque antes de los 30 eres muy joven y después de los 40 ya eres viejo. Mentira, nunca es tarde para iniciar el camino a la libertad financiera. Y David Sanders es un ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos dice Kiyosaki, es que del cuadrante de empleado, en donde juegas a lo seguro, donde buscas un buen sueldo, beneficios sociales como el Seguro Social, ahorro para retiro y el Infonavit, sigues estudiando. Yo conozco gente que hasta los 60, 70 años sigue estudiando y buscan un empleo seguro, están en ese cuadrante, pero desafortunadamente en tiempos de pandemia, principalmente ahora con el COVID-19, coronavirus, la están viendo muy difícil a nivel mundial. Ustedes saben que los gobiernos y saben perfectamente bien que las empresas están despidiendo masivamente a nivel mundial a las personas. ¿Qué va a pasar con todas estas personas cuando se encuentren sin un empleo y no tengan educación financiera para poder construir un negocio? Esa es la pregunta y el gran reto que van a afrontar los gobiernos y los países a nivel mundial. El segundo cuadrante. Empleados. El autoempleado, ya lo comentamos, es su propio jefe, quiere su independencia, trabaja duro y es muy individualista. A diferencia del empleado que sí hace más equipo, el autoempleado generalmente juega solo. A diferencia del dueño, ya dijimos, negocio con sistema, gente que trabaja para él, tiene un equipo y esto es bien importante. Bill Gates de Microsoft no terminó Harvard. Steve Jobs no terminó MIT en Boston, en Massachusetts. Y los dos fueron grandes multimillonarios con éxito financiero, sin haber terminado las universidades. Los corrieron a los dos. Inclusive Steve Jobs, para aquellos que no lo sepan, el iPod y el iPhone no lo inventó Steve Jobs, lo inventaron sus ingenieros. Entonces uno se tiene que rodear de un gran equipo. Otro ejemplo, a los que les gusta el fútbol, Messi. Messi es el mejor futbolista del planeta, dicen algunos, cuando juega en Barcelona, porque cuando juega con Argentina no es ni la mitad de lo que es Messi. ¿Por qué? Porque en Barcelona juegan en equipo, en Argentina no. Nosotros lo que tenemos que hacer como líderes, como emprendedores, como empresarios, es armar el mejor equipo y no tenerle miedo a las personas que tienen más conocimiento o más inteligencia que nosotros. Porque si tenemos educación financiera, difícilmente alguien va a tomar nuestro dinero y nos va a ver la cara. Y en la parte del último cuadrante, que es el inversionista, ya les dije, no es una persona que ni trabaje en una empresa, ni que construya una empresa, ni sea emprendedor, sino que él con su inteligencia financiera lo único que se dedica es a invertir en otras empresas que pueden ser prometedoras en ciertos sectores
y siguen ganando toda su vida sin trabajar dinero. Y eso es lo que diferencia al cuadrante, a los dos cuadrantes izquierdos, a los dos cuadrantes derechos. Carlos Muñoz es un financiero, emprendedor, que se dedica a dar clases de educación financiera. Para aquellos que no lo conocen, hay que buscarlo en YouTube. Les va a gustar mucho todo esto. Es una persona experta en educación financiera. Él habla de que el cuadrante Robert Kiyosaki es inverso. Es decir, en la parte baja, como ustedes ven, ven al empleado, y este empleado a la vez puede ser freelance, es decir, trabajador autónomo, y puedes, a partir de ser empleado y freelance, es decir, las dos cosas a la vez, brincar al siguiente cuadrante, que es de autoempleado. Y desde ahí, como autoempleado, tú puedes, generando una columna grande de activos, y ya entendimos que es el activo, todo lo que pone dinero en tu bolsa, puedes generar un negocio, ya sea familiar, comprar una franquicia, y te conviertes en dueño del negocio. Estos dueños del negocio, lo que hacen es que cuando ya fortalecieron su inteligencia financiera, empiezan a brincar al siguiente cuadrante, que es el de la I, el del inversionista. Y el inversionista tiene un gran reto, no dejar de seguir construyendo negocios. Muchos inversionistas ahí se quedan. Para seguir y alcanzar, según dice Carlos Muñoz, el éxito financiero, es que sigas siendo inversionista, pero sigas construyendo negocios. En mi caso, muy personal, se los comparto, que era parte de esta plática. Yo aquí no vengo a decirles que lo que dice Robert Kiyosaki o dice Carlos Muñoz o lo que digo yo es una fórmula mágica. No hay fórmulas mágicas en la vida. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar lo mejor de cada una de las personas. Rodearse de personas que verdaderamente tengan el mismo código y chip postal que ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces, si quieres conocer a un amigo como es, a tu compadre o a tu familiar, pregúntale cuál es su expectativa de vida. Y si detectas que lo que quiere es un buen sueldo, seguridad en el empleo, prestaciones, ser parte de un sindicato y seguir yendo a la escuela y un empleo seguro, pues seguramente ya sabrás con quién estás hablando, que es una persona del cuadrante E. Pero si no, cuando tú escuchas hablar a una persona, te das cuenta quién es esta persona, ¿no? Entonces, si esta persona, que eso es lo que yo quiero que ustedes hoy, después de esta plática y este testimonio de vida que yo les doy, emprendan, hagan negocios, no importa la edad. Y no importa si tienen o no tienen dinero, porque eso es otro tema importante. Mucha gente te dice que es necesario tener dinero para hacer negocios. Eso es totalmente falso. Se necesita el principal activo, que es la mente, buenas palabras y una buena actitud. Porque el principal obstáculo para alcanzar la libertad y el éxito financiero son ustedes mismos. Entonces, rodéense de la gente adecuada y tengan mucha fe. Fe en Dios y fe en ustedes mismos. Porque el principal obstáculo para alcanzar la libertad financiera somos nosotros. Esperamos que la información que ha comentado Manuel Sobrino sea de mucha utilidad para ti, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, donde el tener un flujo de negocios, el tener un flujo de capital, el tener activos, como mencionaba precisamente cuando nos comentaba sobre esta importante posibilidad de cómo ir generando ingresos, de cómo ir generando riquezas que nos puedan ser útiles, pues nos ayuden a reflexionar y nos preparen para que en el 2021 pues hagamos una serie de cambios en nuestra mentalidad, nos formemos, nos eduquemos, como bien decía, financieramente, y veamos cómo poder aprovechar de mejor manera los recursos a los que tenemos acceso. Así que espero que sea de mucha utilidad. Si te gustó la entrevista, compártela, coméntala y además dale like. Nos vemos próximamente.